comenzamos con un tema que hemos seguido muy de cerca. Finalmente, el gobierno decidió no incluir el nuevo sistema alternativo de indemnizaciones por años de servicio a todo evento en la reforma laboral. Claro, esto tras una evaluación realizada al interior del gobierno que concluyó que esa iniciativa podría entrampar la discusión de modernización laboral en el Congreso. Queremos conversar sobre este tema. Nos encontramos junto a Bárbara Figueroa, presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores. Bárbara, muchas gracias por estar aquí esta mañana. Muchas gracias por la invitación. Buenos días. Bueno, y comienza ya toda la actividad legislativa y uno de los temas que se menciona como que va a estar en el centro de la discusión tiene que ver precisamente con lo de la modernización laboral. Se ha mencionado ahí parte de los ejes que van a estar centrados esta discusión, pero uno de los que quedó fuera es lo de la indemnización. Partamos primero por eso. ¿Cómo toman ustedes el que finalmente el gobierno haya optado por no considerar esta iniciativa de la indemnización? Bueno, yo creo que es una buena noticia para los trabajadores. Este no es un problema, claro. Uno de pronto se malentiende cuando uno dice, mira, esto es un triunfo de la unidad, en este caso del mundo de oposición, y yo creo que eso también hay que celebrarlo. Fueron muy tajantes los partidos y los voceros en vacaciones para señalar esta es una materia que no estamos dispuestos a abordar, y yo creo que eso es bueno. Pero claro, cuando uno dice, mira, este es un triunfo de la unidad sindical y del mundo de oposición, lo que estamos diciendo no es que este sea un problema de gallitos, ¿ah? ¿Quién le dobla la mano a uno, quién le dobla la mano a otro? Sino que más bien es despejar debates que no son el debate central hoy día para el país y particularmente en el mundo del trabajo, donde en un tiempo donde tenemos crisis de empleabilidad, donde los propios medios, y esta casa la conoce muy bien, ¿no? Se están produciendo despidos masivos, donde hemos tenido cierre de empresas. Uno se pregunta, bueno, ¿es el mejor minuto para discutir cómo abaratar el costo del despido? En tiempos donde precisamente lo que tendríamos que ver es cuáles son mecanismos más bien para proteger el empleo y no para generar incentivos hacia la desvinculación. Entonces, en ese escenario, yo creo que es muy saludable que el gobierno no haya persistido en esta iniciativa, pero sin embargo nosotros le hemos dicho también como CUT, nos parece que eso no puede significar bajar las alertas, porque el debate sigue siendo un debate álgido de las iniciativas legales que hasta ahora el gobierno ha presentado, particularmente el tema de salas cunas, el debate sobre el estatuto del estudiante joven. Lo que uno tiende a ver es que más bien la lógica del gobierno ha sido a la precarización, a puestos de trabajo que se reconfiguran pero con peor calidad. Por lo tanto, uno dirá, sí, está bien. En esta materia, el gobierno, en el fondo lo que uno dice, ¿no? Cotidianamente o con el lenguaje más coloquial, el gobierno hizo una apuesta de tejo pasado. Dijo, voy a poner el extremo del debate. No tuve piso, reculo, pero sin embargo la agenda de precarización, a nuestro entender, todavía sigue siendo una alerta. Bárbara, cuando tenemos cifras la semana pasada, las estábamos revisando respecto del desempleo en nuestro país, que llega a un 6,8%. ¿Qué pasa en esta materia en casos, por ejemplo, de renuncia? ¿Cómo lo toman ustedes? ¿Cómo lo ve el gobierno? Y si es que se va a dejar también para más adelante la discusión. Es que yo tengo la impresión de que esta es una materia sobre la cual hoy día no es necesario siquiera seguir abriendo debate. Yo tengo la impresión de que el gobierno lo que quiso hacer, y yo en eso creo que hay que ser súper cuidadosos en el debate que viene, es decir, mira, si no tenemos disponibilidad a esto, entonces ¿para qué sí tenemos disposición a flexibilizar? Nosotros al menos hemos sido claros y se lo señalamos al Ministerio en el marco del debate del Consejo Superior Laboral. Nosotros no estamos disponibles a hacer de la agenda laboral una agenda de precarización y de flexibilidad. Estamos disponibles a discutir los temas del mundo del trabajo, pero sobre la base no de que la única manera de resolver los problemas de crisis de empleabilidad o de aumento del desempleo sean sobre la base de tener trabajo cada vez más flexible o cada vez más precario. Cuando nosotros decimos precario, de lo que estamos hablando detrás de eso es que tengan mejores y mayores condiciones los empleadores para despedir. Cuando tú pactas la indemnización, no es un problema que tú vayas a defender con negociación colectiva. Ese es un debate que tiene que ver con tu relación de contrato individual. Yo nunca voy a estar en igualdad de condiciones con mi empleador. Por lo tanto, ante una posibilidad de tener un trabajador contratado, pero con una posibilidad de despido más barata, es evidente que la opción, al menos para el empleador, va a ser esa y probablemente va a incentivar a que el trabajador que contrate acepte ese mecanismo. Pero desde esa perspectiva... Eso es hablar de un mecanismo precario de contratación. Es que desde esa perspectiva, la preocupación por esa precarización... ¿Se hace necesario discutir una agenda de modernización laboral en el Congreso? Lo digo considerando los nuevos desafíos en materia laboral. Lo que dice en relación, por ejemplo, con los empleos de plataforma,
Uber o cuando se reparte comida a domicilio, que son trabajadores que no tienen ningún tipo de seguridad social, o la tecnología, la automatización, todos esos elementos. ¿Se debe dar esta discusión en el Congreso? ¿Es necesario lo de la modernización laboral, abordar también esas temáticas? Yo tengo la impresión de que aquí hay que distinguir debates. Ya. Uno tiene que ver con los nuevos desafíos que estamos enfrentando en el mundo del trabajo, y esa es una agenda mundial. En el marco del centenario de la OIT emanó ahora el 22 de enero un documento que es de carácter tripartito, donde trabajan empleadores, trabajadores y gobierno. Y ahí se señala que efectivamente tenemos que ver qué es lo que ocurre con estas nuevas formas de contratación, hay que ver qué es lo que ocurre con los cambios demográficos, el cambio climático, las nuevas tecnologías y el tema de la migración, por cierto, que ya es una realidad de la que no podemos desentendernos en los países. Si uno mira, esos son 4 elementos que están muy vinculados y por lo tanto nos obligan a debatir. Yo tengo la impresión de que aquí se ha sido mezquino en el debate, porque el gobierno el único punto que ha planteado, y el ministro del Trabajo el único tema central que ha planteado, es el tema de la tecnología. Pero cuando a ti te plantean que el desafío es que se van a cambiar muchos puestos de trabajo por robot, en el fondo lo que uno lee detrás de eso es una política del chantaje. O sea, si no quiero que me reemplacen por una máquina, entonces acepta cualquier forma de contratación. Lo que hoy día está tendiendo a discutirse en el mundo a nivel global, en la OIT, la CEPAL, ONU, en el marco de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, es cómo nosotros logramos que estos nuevos desafíos no signifiquen más desigualdad. ¿Cómo logramos que esto no vaya de la mano de condiciones laborales más precarias? Y lamentablemente lo que se está viendo hoy día, en el último informe de perspectivas de empleabilidad de la OIT, que también se dio a conocer ahora hace poquito en febrero, lo que dice es que la tendencia es a tener empleos cada vez más precarios, empleos tercerizados, que después desaparecen. Entonces ellos dicen, bueno, ¿cómo lo hacemos? Nosotros lo que le hemos dicho al gobierno es, discutamos esa agenda. ¿Cómo nosotros nos hacemos cargo de los nuevos desafíos? Aquí nadie va a pretender, ni ninguno de nosotros pretende parar la tecnología, por lo tanto, hagámonos cargo de eso, pero sin que vaya de la mano de una reconfiguración de los puestos de trabajo que sean cada vez más precarios. Un ejemplo, Estatuto Laboral Joven. Dentro del Estatuto Laboral Joven uno dice, no, pero si es para jóvenes estudiantes. Sí, pero algún día ese joven estudiante, por algo, está en un centro de formación, lo que pretende no es estar toda la vida en un trabajo medio, está aspirando a más. ¿Quién va a después asumir ese trabajo medio? ¿Lo va a asumir ese profesional, ese estudiante técnico? No, lo va a asumir nuevamente, por ejemplo, en el caso del comercio, un sector importante es de mujeres que hoy día están viendo cada vez más amenazado su puesto de trabajo y por lo tanto, ¿cuál va a ser el incentivo después? Bueno, usted quiere volver a este empleo, usted quiere estar acá, bueno, tiene que hacerlo bajo estas condiciones. Por lo tanto, a eso nos referimos nosotros cuando decimos que el problema es un poquitito más complejo que como hasta ahora se ha querido abordar por parte de la autoridad. Bárbara, ahí combinando 2 temas. Uno, el de la automatización y por otro lado el de las mujeres. Se habló mucho y lo vimos con el ministro también en su momento de la flexibilización de los empleos. Ya no tener que necesariamente trasladarse al lugar de trabajo, sino que poder hacerlo desde su casa, tener incluso más de un empleo en la medida en que se puedan ir coordinando los distintos proyectos, no por cantidad de horas necesariamente. Pero había también muchos resquemores respecto de ¿me van a hacer trabajar más por la misma plata? ¿Quién va a fiscalizar cuánto es lo que yo hago? ¿Me van a exigir estar 24/7 entonces en función de un computador, de un teléfono? ¿Cómo ha sido la discusión al respecto ahí? ¿Y lo ven ustedes como un paso adelante, como lo presenta el gobierno y como lo hemos visto tal vez en otras sociedades, o es para ustedes un retroceso? Yo creo que acá lo que hay que entender es desde dónde están mirando los gobiernos estos debates. Hay gobiernos que han enfrentado este mismo debate en otros países del mundo y lo están haciendo con protección de derechos. Por ejemplo, a propósito del debate de los trabajadores de plataforma, donde hay mejor y mayor regulación, más fiscalización. Primero, parten por reconocer una relación de dependencia, cuestión que en nuestro país todavía ni siquiera se reconoce. Entonces, no es que uno no pueda abordar estos debates, sino que de qué manera le damos protección y seguridad a ese trabajador, en primer lugar, pero además mantenemos un cierto estándar de trabajo que sea trabajo decente. Porque efectivamente en el proyecto de teletrabajo que el gobierno ingresó, nuestra gran preocupación ha sido cómo garantizamos que esos trabajadores no tengan jornadas excesivas, haya control y fiscalización, pero además haya resguardo de la seguridad y salud del trabajador. Si hoy día ya tenemos 1 millón de líos, cuando un trabajador tiene accidentes de tránsito, cuando le dicen y le rechazan una licencia y le dicen, no, mire, esto en realidad es un problema suyo, no es un problema laboral, ¿cómo lo vamos a hacer respecto a aquellos trabajadores que están en sus casas? Entonces, el problema que tenemos en Chile es que tenemos una legislación en materia de protección social, de seguridad social, que es absolutamente deficiente. En el caso de las AFP, ni decir, ¿no? Ya tenemos ahí el dato, digamos, de manera más brutal.
Pero también en materia de seguridad y salud en el trabajo, pese a haber aprobado una política de seguridad y salud en el trabajo, todavía estamos al debe en esta serie de materias. Entonces, el problema no es no debatir, el problema es cómo logramos que esto sea con equilibrio, porque si yo pretendo a toda costa generar empleo, aunque ese empleo sea de la peor calidad y sin ninguna garantía para el trabajador, es evidente que la CUT nunca va a estar disponible a ese debate. Ahora, lo que a nosotros nos preocupa es que todas estas materias y todo este debate ha sido público, ha sido en los medios, pero no ha sido con las organizaciones. Nosotros se nos invitó a participar en la mesa sindical y en la mesa técnica, pero particularmente en la mesa sindical. ¿Y nosotros qué le dijimos al gobierno? Nosotros tenemos una instancia creada por ley que es tremendamente saludada por organismos internacionales como la OIT, que miran con muy buenos ojos que hoy día Chile, por primera vez, tenga un espacio de diálogo social tripartito, como es el Consejo Superior Laboral. Sin embargo, el gobierno, ningún proyecto de ley lo ha llevado a esa instancia. Nos cuenta después, nos dice, ay, miren, tengo un proyecto que ingresé, miren, estamos hablando de pensiones, estamos hablando de reforma laboral, pero con nosotros no debate. Y lo que uno ve... el encuentro, Bárbara, del Ministerio del Trabajo con cerca de 60 sindicatos, ¿esa no era una opción para poder conversar y conocer las preocupaciones de los mismos sindicatos? Mira, yo creo que aquí uno no tiene que confundir. Yo creo que es importante que el gobierno haga todos los esfuerzos que quiera hacer, reunirse con la asamblea de dirigentes, y es absolutamente legítimo las opciones que pueden tomar los trabajadores y decir, mire, nosotros sí queremos participar del diálogo. ¿Qué es lo que nos preocupa a nosotros? Que si uno mira las conclusiones, tanto de la mesa técnica como de la mesa sindical, son una validación del programa de gobierno de Sebastián Piñera. No es un debate de una agenda laboral inclusiva, es un debate absolutamente restrictivo, donde en el fondo se toma el programa y se dice ya, de todas estas materias que vamos a ir a abordar, porque en el fondo la agenda la puso el gobierno. No fue una agenda que pusieran ni las centrales sindicales, ni los expertos. Por lo tanto, yo no creo que en esto uno tenga que cuestionar la decisión que pueden tener tanto los trabajadores como el gobierno de hacer espacios de diálogo. Lo que nosotros le hemos exigido al gobierno es que si este diálogo quiere ser de verdad, tiene que ser escuchando voces disidentes. Y nosotros no vamos a ser parte de un diálogo donde lo que se pretende es flexibilizar. Nosotros no participamos de la mesa sindical y se lo dijimos al gobierno en una carta con toda la formalidad requerida. Nosotros estamos disponibles al diálogo de todas estas materias y más en el marco del Consejo Superior Laboral, donde está sentada no solamente la CUT, está la CPC, está la CONAPYME, hay 3 representantes del gobierno. ¿Por qué en esa instancia no se pueden ir a debatir estos temas? ¿Qué es lo que limita esa posibilidad? Hasta el día de hoy no tenemos una respuesta clara y lo único que tenemos por parte del gobierno es un ministro que nos convoca permanentemente a un diálogo, pero un diálogo de sordos. Y Bárbara, y en ese sentido, ¿cuál es la estrategia que tienen para poder pelearla? Más que decir, bueno, no nos invitan a la conversación y nosotros queremos poder hablar al respecto, no flexibilizar, pero ¿cuál es la estrategia que tiene la CUT? ¿Alguna coordinación también con la oposición? Lo digo a raíz de lo que pasó con las indemnizaciones. Yo creo que hoy día el camino es el Congreso. Evidentemente que en el mundo social y en el mundo sindical en particular, las estrategias siempre son múltiples. Por un lado, tenemos el esfuerzo en el Parlamento para detener iniciativas de ley o proponer. Yo creo que en esto también hay que ser súper osado. Hoy día los tiempos nos obligan no solamente a decirle a un gobierno no. Yo no estoy de acuerdo con la agenda, y nosotros lo dijimos en su minuto, nosotros no estábamos de acuerdo con la agenda de Sebastián Piñera en materia laboral, fuimos súper críticos de esta promesa de campaña de decirle a la gente, mire, vamos a llegar al gobierno, va a haber mayor nivel de crecimiento y con eso se van a garantizar empleos. Nosotros hay que ser cuidadosos con lo que se señala porque esto no es tan mecánico. Y por lo tanto nosotros en eso creo que hemos mantenido una actitud que es absolutamente consecuente. Ahora, el debate está sobre la mesa y por lo tanto nosotros tenemos 2 posibilidades. O nos quejamos y nos restamos o somos críticos, pero además proponemos. Y una de las apuestas nuestras es pedirle hoy día a la oposición que nuestro debate no sea solo sobre si rechazamos o no iniciativas, sino que incluso poder construir una agenda en materia laboral que sea atingente a las necesidades de los trabajadores. El problema que tiene la gente hoy día y que nos plantean a nosotros, que le plantean a los sindicatos es cómo se capacitan más y mejor, porque esa es una materia para poder garantizar empleo, cómo resolvemos el debate previsional, el debate de pensiones, para garantizar pensiones justas y cómo generamos políticas de protección que no hagan que tengamos el temor a perder el trabajo a cada instante. ¿Y qué respuestas han obtenido desde la oposición? Lo digo porque también la oposición tiene sus propios problemas de coordinación o con qué oposición se han reunido o se lo han planteado. Sí, bueno, ese es un capítulo aparte, pero bueno, lo que nosotros aspiramos, y eso fue parte del planteamiento ya por lo menos hace 2 años que hemos venido desarrollando como CUT, lo hicimos antes de la elección presidencial y ahora, es la necesidad de la más amplia unidad social y política. Por lo tanto,
Nosotros hacemos la convocatoria a todo el mundo de oposición. Ahora, nosotros sabemos que eso tiene que partir por una acción nuestra, una acción de coordinación. Nosotros hasta ahora conversamos ya con algunos partidos, con algunos dirigentes, con algunos parlamentarios. No hemos hecho una convocatoria formal. Lo que corresponde ahora es hacer la convocatoria formal y ver de qué manera logramos coordinar y avanzar. Nadie está pidiendo que tengamos puntos comunes en todo. De hecho, la gracia de la unidad es que haya diversidad. Nuestra agenda, por ejemplo, en materia laboral es mucho más larga probablemente que la agenda parlamentaria por los tiempos. Nosotros no dependemos de un ciclo electoral, por lo tanto, cuando la CUT habla de que necesitamos una nueva institucionalidad laboral, eso es evidente que no se logra en 2 días, 2 años, pero más allá de que no tengamos los mismos tiempos, de que probablemente vamos a tener diferencias en el camino, lo importante es que en esta materia la oposición sea súper consistente en darle una señal a los trabajadores y trabajadoras en Chile de que no va a poner en riesgo los avances que hemos tenido, tanto individuales como colectivos, y que además aspiramos a avanzar, porque es muy lamentable, y yo creo que eso es parte de los problemas que tenemos en el debate político en nuestro país, que el problema finalmente siempre termine siendo cómo atajar goles. Eso yo creo que es bien complejo, porque no le genera ninguna perspectiva a la ciudadanía. O sea, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde queremos construir? Nosotros tenemos una plataforma clara. Nosotros queremos un Chile con más justicia social, con menos desigualdad, y entendemos que eso pasa eminentemente por el mundo del trabajo. Ahora, ¿eso tiene que ver con fortalecimiento de la negociación colectiva? Sin duda, porque nadie puede pedirle a los estados que resuelvan todo. O sea, tu relación laboral no la va a resolver el Estado. Si tú tienes sindicatos fuertes, si tienes negociación ramal, todos estos debates, por ejemplo, sobre el uso de las nuevas tecnologías, automatización y otros, los podrías estar abordando al más alto nivel. Ya, hemos sido mezquinos. Bueno, pero esa demanda sigue. Pero hay otras materias donde, por más que tengamos buenas relaciones entre empleadores y trabajadores, no podemos resolver solo. Eso tiene que ver con seguridad social, protección social, incluso más. La OIT hoy día está planteando en este informe de enero tener pisos de protección social universal. Ahora que estamos a días del 8 de marzo y que nosotros estamos sumamente comprometidos con el debate de la huelga feminista y la campaña que está desarrollando la coordinadora 8 de marzo, nosotros decimos hay que salir a marchar, hay que salir a manifestarse, pero también hay que poner sobre la mesa el debate sobre las diferencias salariales, las brechas, el hecho de que las mujeres somos las primeras en retirarnos cuando estamos en el mundo del trabajo por temas familiares, las que ingresamos más tardíamente, el no reconocimiento del trabajo del hogar como trabajo remunerado. Si tú tuvieras un sistema de protección social universal, esa mujer que es trabajadora en la casa o que es cuidadora, como hacen muchos hoy día abuelos y abuelas en nuestro país, podrían tener también derecho a protección social y hoy no la tienen. Eso no lo vamos a resolver entre empleador y trabajador solamente. Tenemos que ponernos de acuerdo en lo básico, en si estamos disponibles a que eso ocurra. Pero eso tiene que ser una política de Estado, lo mismo que los salarios mínimos. O sea, hoy día hay 700 millones de trabajadores y trabajadoras, para que no creamos que esto es un problema de Chile. Hay 700 millones de trabajadores y trabajadoras que, pese a tener empleo, son pobres o extremadamente pobres. Bárbara, y justamente yendo a eso, yendo a tratar de ver lo que pasa también fuera, no solamente en nuestro país y en nuestra realidad, que además es muy centralista, ¿cuáles son los ejemplos que podemos seguir para tratar de terminar con esas brechas, para poder entregar esa protección social, para poder solucionar el tema de la mujer, que digamos es lo que se nos viene más cerca, ¿no? Sí. Bueno, lo que nosotros hemos abordado ahí es una mirada más integral del debate de la desigualdad. Efectivamente, uno dice, mira, hay una relación de desequilibrio entre capital-trabajo y esa es una gran desigualdad estructural que necesitamos abordar si queremos avanzar de manera decidida en un país con más justicia social. Pero eso, lamentablemente, no logra hacerse cargo de estas otras desigualdades intratrabajador. Nosotros tenemos la realidad de los jóvenes que no estudian ni trabajan y que tenemos ahí un déficit importante de cómo abordarlo desde la política nacional. Tenemos el desafío de las mujeres, tenemos el desafío de más y mejor inclusión, pese a que hoy las empresas se están haciendo cargo del desafío de la ley. Pero aún así a nosotros nos parece que todavía podemos avanzar un poco más. Hay experiencias en otros países que dan cuenta de legislaciones que, por un lado, no solamente incorporan estas políticas de incentivo como las cuotas, sino que también, cuando se hacen cargo de buenas políticas de protección social, de alguna manera generan soporte para que el empleador, yo con esto quiero, quizás no va a ser la manera más elegante de decirlo, pero para que se entienda, a veces uno de los grandes líos que tenemos en la contratación, tanto de mujeres como de jóvenes, es que se siente que son más caros. Las mujeres más caras porque estamos en edad fértil y porque eventualmente eso no permite toda la continuidad laboral y por lo tanto el esfuerzo de invertir ahí puede significar un costo mayor a largo plazo.
y en el caso de los jóvenes es un poco la misma situación. Cuando tú tienes buenos mecanismos de protección social en los países, de alguna manera eso genera equilibrios y entonces ya no se ve como más caro tener a estos focos contratados, sino que ya se entiende como parte de una buena política. Bárbara. Por ejemplo, perdón, solo el último ejemplo. Por ejemplo, en la última reforma laboral, nosotros incorporamos 2 elementos. Por un lado está la cuota de género en las directivas sindicales, pero también está lo que nosotros llamamos esta suerte como de mecanismo de integración, que es en el fondo que las mujeres participen de las comisiones negociadoras en las empresas como una manera también de abrir el abanico. No es que las materias integrales no pudieran estar cubiertas, pero se ha comprobado en estudios que efectivamente la incorporación de mujeres en el proceso de negociación colectiva genera una mayor capacidad de ver temáticas mucho más integrales. Bueno, claro, una capacidad de empatía y muchas otras capacidades que se reconocen en otros países por parte de las mujeres, no solamente por el hecho de tener una mecánica estructural de pensamiento distinta o de ver las cosas, sino que por las experiencias que estas mismas situaciones de vida, de haber cuidado a un enfermo, de haber criado un hijo, de haber salido adelante en una situación adversa, les van dando estas capacidades externas que no se aprenden ni en un instituto técnico ni en una universidad. Generalmente en esta fecha sale mucho el ejemplo de Islandia en 1975, cuando esta marcha de verdad de las mujeres logra que el país se paralice por el hecho de que las mujeres solamente dejaron de ir a trabajar. Hoy tenemos el 8 de marzo, una marcha que apela a que las mujeres piden no más trabajo, pero sí más empleo, porque trabajo tienen suficiente, dicen, decimos. Pero sí, doble y triple jornada, como se reconoce. Pero sí, cuando tenemos hace 45 años casi una discusión en un país chiquitito como Islandia, y estamos nosotros hablando de que eso fue en 1975 y estamos casi en el 2020, 2019. ¿No podemos hacer un paso un poco más grande? ¿No podemos hacer, tomando esos ejemplos, a eso es lo que voy, no sé si se entiende, tomando los ejemplos que se vivieron hace 45 años en otros países, cómo podemos dar nosotros unos pasos que en vez de que sea poquito a poco, donde hoy en ese país ya no se discute el tema de que si es una mujer o es un hombre, es un individuo el que va a tomar un trabajo, y nosotros todavía estamos discutiendo si son mujeres o hombres o jóvenes? Es que yo creo que es ahí donde se cometen pecados capitales por parte de los gobiernos. Ahora, se entiende, son gobiernos cortos, 4 años, bueno, pero se cometen errores principales o se cometen errores capitales. Cuando nosotros decimos que el gran problema de la agenda laboral en nuestro país es flexibilidad, efectivamente limitamos la posibilidad de hacer estos otros debates. Lo que nosotros creemos que tenemos que hacer, y por eso la apuesta de la CUT en su minuto fue, y así lo hicimos con el gobierno anterior, y lo vamos a seguir planteando con el debate de nueva institucionalidad laboral. Lo que nosotros necesitamos es cambiar la cultura del debate de la agenda del mundo del trabajo. El debate no es solo cómo los trabajadores generan más productividad, cómo generamos más competitividad, sino también cómo logramos que junto con eso, si nadie está diciendo que esas cosas no las abordemos, junto con la necesidad de generar más y mejor crecimiento para el país, eso logre tener un rédito no solo en lo individual, no solo en el aumento salarial, no solo en el reconocimiento de mi función, en que me den un premio, sino que sea reconocido como un soporte para el desarrollo del país. Si nosotros miramos el crecimiento de Chile, y lamentablemente eso no es solo un pecado de hoy, es algo que de un tiempo a esta parte se ha venido sosteniendo con mucha fuerza, como si fuera un inmutable. Cuando se dice que, mira, lo que genera crecimiento en el país son las empresas, es el gran capital, lo que estamos diciendo es que finalmente el valor de los trabajadores y trabajadoras no importa, y por lo tanto el sujeto, el ser humano que está detrás de ese debate, da lo mismo. Si tiene fuerza, bien, se defenderá. Si no, no importa. Nosotros decimos, cambiemos el foco, porque lo que ha permitido que países, como los países europeos, anglosajones y otros, efectivamente cambien las culturas en materia de relaciones laborales, es que cambiaron el foco y dijeron, mira, tanto como preocuparnos de buenos incentivos para que las empresas se desarrollen y para que pueda existir competencia y para que puedan llegar empresas extranjeras, tanto como eso, necesitamos atender políticas de seguridad social, de protección social, de garantías salariales, para que entonces todos caminemos al mismo ritmo y no solo unos avancen más que otros, o lo que nos termina ocurriendo cuando se ponen agendas como la que está poniendo este gobierno, que al final nos terminemos polarizando. Se criticó mucho durante los últimos 4 años que teníamos a Chile polarizado en el debate laboral por exigir derechos colectivos, que en ningún país del mundo
son cuestionados. El derecho a huelga en la mayoría de los países del mundo de los que hablamos es un derecho consagrado hace décadas. Entonces, tenemos ahí probablemente un lío que va a requerir un poquitito más que solo buena disposición. Ahora, nosotros eso entendemos que hay que hacerlo en dos patas, con diálogo, con el trabajo que tenemos que hacer con el Parlamento, con expertos. También nosotros hemos conversado, nosotros no tenemos por qué saber de todo, tenemos que también conversar con otros actores, el mundo de la academia en esto tiene que aportar, pero también con movilización. Por eso nosotros estamos sumándonos activamente a la movilización ahora del 8 y hemos llamado a todas nuestras filiales y afiliadas a que busquen los mecanismos de hacer efectiva esta huelga feminista, de tal manera que tengamos el peso específico de mantener en la agenda un tema que se colocó por la movilización. Si el tema previsional, cuando nos dicen hoy día a nosotros, y nos parece llamativo que algunos digan, no, pero es que nosotros no vamos a gobernar con la calle, resulta que yo no había visto ninguna suerte de programa presidencial hasta hace 10 años atrás que hablara con tanta fuerza del tema previsional si no hubiese sido por las movilizaciones. Entonces está el 8 de marzo, está el 31 de marzo que está convocando la coordinadora No Más FP y nosotros hemos convocado un paro nacional activo el 11 de abril, que es el símil al ejercicio que ya hicimos el 8 de noviembre, donde en el fondo lo que estamos haciendo no es solo un ejercicio contestatario, de decir, ay, nosotros vamos a salir a protestar contra la derecha. No, ese no es el debate. La caricatura en esto no sirve. El debate es cómo logramos que la agenda sea agenda sobre empleabilidad, sea agenda sobre justicia social, sea agenda sobre protección social en materia laboral, y no cómo flexibilizamos, cómo abaratamos el costo. Bien, el debate sobre modernización laboral está recién comenzando, va a ser uno de los temas principales que se va a dar en el Congreso. Así que muchas gracias, Bárbara Figueroa, por acompañarnos acá esta mañana y contarnos un poco sobre la mirada que tiene la CUT sobre la discusión que se viene. Muchas gracias a ustedes por el tiempo y la paciencia. Muy buen día.